Hola, buenas tardes este día, que es día festivo por acá en los Estados Unidos, por los días de Memorial Day, que viene siendo como del ejército, de las Fuerzas Armadas, los marines, los reservas y todos que han caído en sus combates. Y aquí son recordados, son sobre todo dándole a ellos una dignificación como héroes nacionales y que aquí se le podría dar también a todos en el mundo que deben desear hacerlo, ¿verdad? Uno de los países donde creo que no se hace es en la Ciudad de México o el país de México. Desafortunadamente a los soldados que han sido veteranos no se les reconoce como aquí, pero eso es otro punto que vamos a hablar ahorita. Así que hoy vamos a hablar de una forma muy específica sobre Josefo. Josefo, ¿quién es este gran hombre? El testimonio que dio del primer siglo y que guardan relación con las narraciones de que el mundo, con las narraciones de un Nuevo Testamento. Su trabajo literario hoy es una fuente primaria para comprender mejor el mundo en que Jesús y la primera iglesia vivieron. Bienvenidos a este resumen de la vida y del legado de Flavio Josefo. Así que, buenas tardes. Ahora queremos aquí con el viejito Carcamán tener un poco de conocimiento para que usted tenga, señores, para conocer que Josefo nació en el año 37 después de Cristo en Jerusalén, en medio de una familia sacerdotal aristocrática. Según su propio relato, desde que era un niño se distinguió por su capacidad para poder aprender, hecho que hizo que a los 14 años simplemente fuera consultado por los sumos sacerdotes sobre asuntos de la ley judía. A los 16 años, Josefo se uniría a una secta judía ascética que vivía en el desierto, liderados por un ermitaño llamado Balos. No obstante de eso, en poco tiempo se descantó por su vida aislada y regresa una vez más a Jerusalén. Al regresar a su ciudad, Josefo se unió a los fariseos. Cuando Josefo tenía 26 años, viaja a Roma con el objetivo de interceder ante el emperador Nerón para que unos sacerdotes judíos que fueron capturados en una de las revueltas judías fueran ellos liberados. Sin embargo, sería capturado y puesto en una prisión Josefo. Pero Popea Sabina, segunda esposa del emperador, y a quien Josefo había conocido previamente, intercede por este hombre para que fuera liberado. Durante este viaje, Josefo queda muy impresionado por la justificación de la vida romana y por el poder que tenía de su ejército. Pero cuando Josefo estaba de regreso en Jerusalén, sucedería un hecho que iba a cambiar para siempre su gran vida. Corría el año 66 después de Cristo, hermanos, cuando un grupo de judíos liberados por los celotes se rebelaron contra el imperio, derrocando así al procurador romano y estableciendo un gobierno revolucionario en lo que se conoce hoy ahora como la Gran Revuelta. En la revuelta judía, Josefo sería elegido por el Sanedrín de Jerusalén como comandante en jefe del ejército judío en la región de Galilea, cargo que al parecer aceptó de mala gana. ¿Por qué? Porque simplemente no le gustaba a él las cuestiones políticas, religiosas que se estaban reuniendo en eso y que estaban mezclándose. Y él miraba que esos tipos de acontecimientos no iban de acuerdo con lo que su principio. Su trabajo era defender y administrar el territorio. Una vez ahí, se dedicó a fortificar las ciudades de la zona con un inminente ataque romano. Pero en el año 67, un gran ejército romano rodearía de ahí a la ciudad Jotapaca, que Josefo estaba ahí. La ciudad logró mantener la fortaleza durante 47 días. Pero una vez que los romanos entraron en la ciudad, Josefo con 40 de sus compañeros lograron refugiarse en una cueva cercana. El fin era huir del ejército romano y en última instancia suicidarse antes de rendirse. Pero el propio Josefo, hermanos, los persuade de no suicidarse, diciéndoles que era un acto inmoral. En cambio, él les propone que cada hombre asesinara a su vecino, cuyo orden se determinaría echando suerte.
Josefo se las arregló para quedarse hasta el final, solo con otro hombre. Entonces, el viejo José convence a su compañero que se rinden y luego que se entregaran al ejército romano. Josefo entonces sería capturado por el ejército a cargo del general Vespasiano. Con astucia llegaría al general asumiendo el papel de prefecta, diciéndole que él se convertiría en profeta, premonición que sería en realidad casi 2 años después. Los romanos no los asesinaron a él, sino que 2 años siguientes permaneció como prisionero. Pero al finales del año 69 después de Cristo, tan pronto como Vespasiano se convirtió en emperador, se le otorga a él el perdón. Además, al parecer por la profecía cumplida, sería adoptado como parte de la familia Flavia, por lo cual cambia su nombre por Tito Flavio Josefo. Como Vespasiano tuvo que ir a Roma para poder asumir su cargo como emperador, el ejército en Judea que quedó a cargo de Tito, hijo de Vespasiano. Tito continúa ahí con la campaña en Judea, con todo su ejército, incluyendo a Josefo. Así que este sería el testigo de la destrucción de Jerusalén a manos del ejército romano. El rol de Josefo sería el de mediador entre los romanos y los judíos. Aunque no tuvo mucho éxito en este papel, ya que los judíos lo consideraron a él como un traidor, y los romanos no confiaban en él lo suficiente por ser judío. En el año 71 después de Cristo, todavía Josefo viajaría a Roma, ya que durante ese año se le había otorgado una pensión, la ciudadanía romana, una residencia y una gran hacienda en Judea. El problema para Flavio Josefo de ser considerado sobre todo un traidor por su pueblo impulsaría su trabajo posterior. Así que al parecer de quitarse esa imagen que tenía trabajó durante próximos años a defender el judaísmo con el objetivo de tener algo de favor de la comunidad judía. Pero, ¿cuál es el trabajo literario de Flavio Josefo? ¿Y por qué es tan importante hoy? La primera obra de Josefo, escrita en los años 70 y 79 después de Cristo, fue titulada Historia de la guerra judía. Ahí Josefo esboza la historia judía desde mediados del siglo II antes de Cristo, que finaliza dando detalles de lo que fue la gran revuelta judía del año 66 al 70 después de Cristo. Josefo se presenta muy hostil hacia el patriotismo judío en esta obra, a la vez que alaba el poderío militar romano. Al final de su vida, Josefo escribe 2 obras más, Vida y Contravión. En la primera busca defenderse de las acusaciones contra él, que lo presentan a él como un responsable de la revuelta judía. En la segunda vuelta vemos que aquí lo que hace a Josefo es, sobre todo, ponerlo a él con la busca de presentar una defensa del judaísmo y muestra como una forma superior en cuanto a él y ética ante el mismo enemigo. Josefo disfrutó del resto de su vida y de la ciudadanía romana mientras disfrutaba la corte de Jefestano y habla sobre la idea judía y no le ha traído mucha simpatía del lado judío. Es entonces cuando se dispondría a escribir quizás su obra más famosa, Las Antigüedades de los Judíos. Ahí Flavio Josefo hace un recorrido histórico, hermanos, de la historia del pueblo judío, de la creación hasta el año 70 después de Cristo. El objetivo de este trabajo era presentar el judaísmo, hermanos, como una religión racional. Pero también esta obra es clave para el cristianismo, ya que presenta lecciones directas de Santiago, el hermano de Jesucristo, y de Juan el Bautista. La referencia que Flavio Josefo hace de Jesucristo es muy conocido como testimonio flaviano. A continuación, una de las citas más famosas sobre todo de este hombre. Sobre todo, vivió un hombre Jesús y su conducta era buena. Era sabio que era virtuoso. Muchos de entre los judíos y entre las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir.
Pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron el discipulado. Informaron que les había aparecido 3 días después de la crucifixión y que estaba vivo, hermanos. Por eso quizás fue el Mesías, acerca de que los profetas han dicho maravillas. Y la tribu de los cristianos, así llamados por él, no ha desaparecido hasta el día de hoy. Y lo siguiente es la referencia que hace de Santiago o Jacobo en la misma obra. Festo había fallecido y el vino que había venido al camino reunió al Sanedrín. Llama a juicio al hermano de Jesús, quien era llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Finalmente, Josefo menciona aquí a Juan el Bautista, también en la misma obra. Algunos judíos creyeron que el ejército de Herodes había perecido por la ira de Dios, sufriendo el continuo castigo por haber muerto a Juan, llamado el Bautista. Herodes lo hizo matar a pesar de ser un hombre justo y que dedicaba a la práctica de la virtud, incitando a vivir con justicia mutua y con piedad hacia Dios, para así poder recibir el bautismo. Era con esta condición que Dios consideraba agradable el bautismo. Se servían de él no para hacerse perdonar ciertas faltas, sino para purificar el cuerpo, con tal de que previamente el alma hubiera sido purificada por la rectitud. Hombres de todos lados habían reunido con él, por el entusiasmo de oído hablarlo de él. Sin embargo, hombres temerosos que de gran autoridad y que eran súbditos, pues al parecer el pueblo estaba dispuesto a seguir sus consejos, pues consideró más seguro, antes de que sugieran alguna novedad, quitarlo del medio, pero contrario, eso tendría que quitarlo y arrepentirse más tarde si produjera alguna configuración. Así es que por estas sospechas de Herodes, fue encarcelado y enviado a la fortaleza de Maqueronte, de la que hemos hablado antes, o voy a hablar más adelante, y ahí fue muerto. Los judíos creyeron que en venganza de su muerte fue derrotado el ejército de Herodes, queriendo así Dios castigado. Existen varios argumentos, hermanos, en contra de la autenticidad de estas referencias que le estoy platicando, particularmente sobre la primera referencia, Jesús, que mencionamos. Pero la segunda referencia, en la que se menciona a Santiago o a Jacobo, y en la que se dice que es hermano de Jesús, o quien era llamado el Cristo, es poco discutida. Por eso, esta referencia es muy importante porque como mínimo confirma la existencia de un hombre llamado Jesús. Entonces, la revelancia de Jesús es tan importante, hermanos, que Josefo pensó que era fundamental registrarlo en la historia de su pueblo. Aunque él mismo no fuera cristiano, otras referencias como la que él hace sobre el conquista, valida la autoricidad y el contexto de los hombres, de los evangelios sinópticos, de lo que se encuentra en estas narraciones. Flavio Josefo moriría cerca del año 100 después de Jesucristo, cuando tenía aproximadamente 63 años de edad. Uno de los logros más importantes de Flavio Josefo fue unir él mismo en las tradiciones del judaísmo y del helenismo. Al hacerlo, fue por crear un unido entre la Roma secular y la fe bíblica. Su obra también nos ayuda a nosotros a conocer de primera mano la diversidad de las diferentes sectas judías en tiempo de Jesús. En sus obras se incluyen también detalles como la forma en la que estos grupos funcionaban y sus particulares se seguían. Es importante que Jesús de sus registros literarios registran de los evangelios también. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esto? ¿Qué otros aspectos del trabajo de Flavio conoces tú y que validan esta verdad del Nuevo Testamento? ¿Por qué crees que la obra de Flavio Josefo puede ser útil a nivel apologético? Danos tu opinión, hermanos, pero también suscríbete a esta página para que veas más videos como este. Así que hasta luego, se despide de ustedes el viejo Carcamán, pero sobre todo que es su amigo, el amigo de todos ustedes. Hasta luego y que Dios me los bendiga. Amén.